Las aventuras del navío San Justo, que tuvo su oportunidad de navegar por los mares entre los años 1778 y 1828, a medio camino entre la Edad Moderna y la contemporánea, una época de transición entre dos siglos que al autor de este libro, Las aventuras del navío San Justo, le parecen pues como una época muy importante para ilustrarla, para editar y escribir un libro sobre esta época. Así que le damos la bienvenida a Vicente Ruiz García, que nos comenta un poco las aventuras de este navío y por otro lado también nos comenta cómo era la sociedad de por aquel entonces. Vicente, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues que te encuentras en Úbeda, en Jaén, y desde allí pues editas tus libros, eres autor de 4 libros de historia, 3 de ellos premiados, entre ellos este último, Las aventuras del navío San Justo. Una época que parece ser que te puede recrear mucho, ¿no?, por todos los hechos históricos que acontecieron. Sí, bueno, la época que se narra en este libro, La aventura de Neves San Justo, es una época yo creo que trascendental para la historia universal y especialmente para la historia de España, porque estamos hablando de los últimos, los estertores de la Edad Moderna, con las luces de la Ilustración que poco a poco comienzan a apagarse en aquel siglo XVIII y comienza una edad contemporánea pues bastante sórdida, por lo menos para el caso de España, con ese inicio de la época de la crisis del antiguo régimen, durante el reinado de Carlos IV, con esa guerra de la independencia y con el reinado, digamos, dramático de Fernando VII. Te da pie para narrar la historia del navío San Justo, de sus navegaciones, de las batallas que participó, pero también por otro lado, por ejemplo, para saber cómo era la época de aquel entonces, ¿no? Hay entre el siglo XVIII, el siglo XIX y grandes personajes, por ejemplo, Francisco de Goya. Sí, el navío San Justo, al ser un navío tan longevo, hay que tener en cuenta que la edad media de un navío de línea de la Armada de Española o de cualquier armada no superaba la treintena de años. Bueno, en este caso, pues lo que hace es alcanzar casi los 50 años, medio siglo de historia, que además coincide con algunos de los hechos más importantes de la historia naval de España y de Europa. Estamos hablando de que el navío San Justo participa, por ejemplo, en la captura de un gran convoy contra los británicos en el año 1780. También participa en la batalla de Cabo Espartero, una batalla que curiosamente participan más navíos incluso que en el combate de Trafalgar, donde también participa el navío San Justo. En definitiva, lo que hace el navío San Justo es escribir de alguna manera, mediante sus singaduras y mediante su navegación, pues un trozo de la historia, lo mismo que hace el pintor Francisco de Goya, pero en este caso con sus pinceles. Curiosamente, el navío San Justo es desmantelado, es desguazado el mismo año en que muere Francisco de Goya, en 1828, y por tanto ambos, yo lo he considerado, o al menos así lo he intentado hacer en este libro, pues dos cronitas de un tiempo muy importante. El navío San Justo participa en la batalla de Trafalgar, pero ¿cuál fue el antes y el después de este navío, de las historias de este navío? Bueno, pues digamos que el navío, como he dicho anteriormente, es un cronista de una época y por tanto en él se refleja tanto el orto como el ocaso de la Marina, de la Ilustración, pero también de la historia de España. Comienza su andadura en el año 1779 en Cartagena, donde es votado, y digamos que participa en un primer momento en todas las campañas relacionadas con la guerra de la independencia de las 13 colonias de América del Norte, donde España, los Borbones, en este caso Carlos III, apoyó para conseguir que Gran Bretaña pues cayera en desgracia. Y así fue, porque el Tratado de Versalles del año 1783 es un momento culmen para la diplomacia española, donde los Borbones, donde nuestro país sale bastante bien parado al recuperar posesiones como la Florida, como la isla de Menorca, aunque no consigue recuperar el Peñón de Gibraltar, una épica odisea, una épica aventura donde también participa el navío San Justo y además lo intento narrar en este libro con rigor, con datos, con las fuentes que da la historia y los documentos que se custodian en los archivos, pero con ese toque épico que a veces parece que es una novela y que sin duda yo creo que ha sido una de las cosas que han valorado, o al menos así valoró el jurado del quinto premio de investigación Jesús, perdón, el quinto premio de investigación
que ha ganado este trabajo. Entonces, a partir de Juan Antonio Cebrián, un quinto premio de investigación Juan Antonio Cebrián, de divulgación histórica, con el que se ha publicado además por la editorial Glifos, y que sin duda yo creo que una de las cosas que ha marcado este libro ha sido ese lenguaje narrativo, en donde el tono novelado pues sin duda invita al lector a aprender historia, pero también a hacerlo de una forma amena y agradable. ¿Cómo era la navegación del siglo XVIII o del siglo XIX? ¿Cómo estaban dotadas las tripulaciones y cómo vivían dentro de estas embarcaciones? Bueno, la verdad es que un navío de la Armada Española o de cualquiera de las armadas que en ese momento discurrían por los mares de todo el mundo eran unos espacios bastante incómodos. Estamos hablando de que un navío de línea como el San Justo medía 53 metros de eslora, y en él, en un momento de guerra, es decir, cuando estaba en campañas militares, solía superar los 600 hombres a bordo. 600 hombres que se hacinaban en las cubiertas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a la hora de dormir, estos hombres lo hacían mediante los cois. Los cois eran unas hamacas que estaban suspendidas en el aire, sujetadas por las vigas transversales, por los baos, que es así como se llama en terminología naval, y digamos que entre un hombre y otro apenas había una distancia de unos 10 centímetros. Por tanto, había que soportar olores, había que soportar pues terribles sonidos, respiración, calor, en definitiva, los parásitos, los virus y las temidas ratas, que solían ser los habitantes más indeseados de los barcos. Esos 600 hombres que malvivían comiendo galletas, comiendo tocino en salazón, comiendo, en definitiva, una serie de alimentos que generalmente tenían gran carencia de vitamina y por tanto por esa razón solían sucederse enfermedades tan terribles como el escorbuto, pues también era un lugar en donde esa población era sin duda un reflejo de la sociedad de la época, un reflejo de una sociedad muy desigual, de una sociedad en la que existían unos privilegiados y unos no privilegiados. Los privilegiados, bueno, pues estaban reflejados en los barcos, en aquellos navíos, por los guardiamarinas, por los oficiales. Sin duda, en el caso de la Marina Española, hombres de mar, de guerra, pero también hombres de ciencia, auténticos matemáticos, astrónomos, las mentes más clarividentes de aquella España de la Ilustración estaban en manos de la Armada. Y frente a esos caballeros, que eran generalmente hijos de la nobleza por los cuatro costados, también se encontraban las chumas de los puertos de Cádiz, de Ferrol o de Cartagena, que sin duda poblaban aquellos navíos. En definitiva, una sociedad muy variopinta. Por ejemplo, en el San Justo nos encontramos también gente de todos los territorios de aquel imperio español, pues desde catalanes, valencianos, andaluces y, por qué no decirlo, también había vascos. Hemos encontrado algún marinero, en este caso, por ejemplo, el teniente de navío Ibáñez de Rentería, o también algún marinero bilbaíno, incluso su primer capitán fue el comandante José de Urrutia, de origen vasco también, que comandó por primera vez en el año 1779 este navío. Por tanto, estamos hablando de una microsociedad en la cual se ve reflejada perfectamente pues lo que ocurría en aquella edad moderna y en aquellos albores de la edad contemporánea. Aparecen en el libro personajes ya conocidos, pero otros totalmente anónimos que están datados en los libros de embarque. ¿Qué es lo que cómo has recogido este archivo de los libros de embarque? Bueno, estos testimonios de los libros de embarque. Esta documentación. La aventura del Neve San Justo es un libro, como ya he dicho antes, que cualquier lector puede acercarse a él y pensar en un momento dado que puede tratarse de una novela, pero no es así, porque la base documental que hay está bien marcada. Hay que tener en cuenta que tanto el archivo de la Marina del Viso del Marqués en Ciudad Real, como por ejemplo el Archivo General de Indias de Sevilla o el Archivo de Simancas y muy especialmente el Archivo del Arsenal de Cartagena, pues sin duda ofrecen datos, por ejemplo, como los libros de embarque. Unos libros de embarque donde son muy curiosos porque además de poner los nombres de todos los marineros, de todos los grumetes, de todos los pajes y de todos los individuos de mar y de guerra que participaban en aquellas expediciones, pues también había que anotar algunas características propias.
por ejemplo, el color de los ojos, si tenían alguna cicatriz. También había que poner lo que habían cobrado, si tenían que darle una pequeña paga a su mujer o a su madre. Hay que tener en cuenta que estos hombres, cuando partían en esas expediciones, en esos buques, podían tardar años en regresar otra vez a sus casas. Por tanto, había que dejar bien sentado, había que dejar bien marcado qué tenía que ocurrir en caso de que estos hombres perecieran. Había que dejarle una soldada, una parte de esos salarios a sus viudas o a sus madres que habían perdido desgraciadamente a ese hijo que había marchado un día a bordo de cualquier buque, como por ejemplo el navío San Justo. Y es muy curioso esos libros de embarques porque ofrecen datos realmente apasionantes. Hay que tener en cuenta que yo he recreado o he podido construir una historia con nombres y apellidos gracias a esos datos que se nos ofrecen. No existían fotografías, pero yo perfectamente, gracias a esos datos, he podido representar y he podido reflejar tal y como eran aquellos hombres que embarcaban en navíos como el San Justo. Si has querido retratar a estos marinos y también recordar a las madres y esposas de la marinería, ¿no?, que sufrían las consecuencias de la alta diplomacia, de los reyes, de los ministros, los tratados y las guerras de por aquel entonces. Todas estas historias se recogen en Las aventuras del navío San Justo. Estamos con el historiador y autor del libro, Vicente Ruiz García. Lo edita Grifos. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a vosotros por llamarme. Un placer. Igualmente, Vicente, gracias.